Bienvenidos a nuestro discipulado del día de hoy. Siempre el Señor nos bendice a través de su palabra. La palabra del Señor es nuestro alimento, es vida eterna para todos nosotros. Así que qué placer y privilegio el poder acercarnos hoy, llegar hasta sus hogares o en el lugar donde ustedes se encuentran y poder compartir juntos hoy de las bendiciones del Señor. En esta oportunidad vamos a compartir nuestro discipulado, es día jueves de discipulado y hoy me acompaña nuestro hermano Aníbal Cardona. Bienvenido, Aníbal, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias, pastor. Me siento muy alegre de estar aquí con usted, que me ha dado esta oportunidad de poder seguir edificándonos de lo que el Señor nos ha siempre estado revelando. Amén. El Señor siempre nos ha estado revelando, ¿verdad? Y esa revelación ha venido para edificarnos. Y gloria al Señor por la edificación que estamos recibiendo los discípulos del Señor Jesucristo. La semana pasada comenzamos nuestro manual de carácter, un manual importantísimo en el cual el Señor principalmente, ¿verdad? Es el tema de nuestro manual. Principalmente el Señor nos habla de nuestro carácter. Y hay tantas cosas importantes acá, pero hoy el Señor nos quiere llevar a la lección número 2. Esta lección tiene como nombre Nuestro carácter según el proyecto de Dios. ¿Sabías, Aníbal, que Dios nuestro Padre tiene un proyecto o que había un proyecto para nuestro carácter? Sí, porque dice que el Señor nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Entonces Amén. nosotros ahí reflejamos el carácter de Él. Así es, y ese es el proyecto del Señor. Hoy, a través de las Escrituras, el Señor nos va a estar llevando a conocer este proyecto, el proyecto del Señor para nuestro carácter. Así que vayamos desde ya a leer las preguntas para reflexionar. La número 1 dice: debido al tiempo que llevamos en el Evangelio, ¿habremos alcanzado la madurez? La 2: ¿qué modelo hemos adoptado en nuestro carácter? Y la 3: ¿qué significa tener el carácter de Cristo? 3 preguntas interesantes, ¿verdad? Pero me llama mucho a mí la atención el nombre de nuestra lección o el título de nuestra lección: Nuestro carácter según el proyecto de Dios. Es importante el que nosotros hoy tengamos el conocimiento de que nuestro Padre trazó todo, que hay un proyecto de vida, que hay un plan ya establecido por Dios nuestro Padre, y lo glorioso de todo esto es que nosotros somos el proyecto del Señor. Me gusta mucho el saber de que hay un proyecto trazado por Dios para nuestro carácter también. O sea, el proyecto de Dios para nuestro carácter. Cuando yo leo esto me doy cuenta de que el carácter del ser humano no es ¿cómo puedo explicar esto? No es que cada quien tenga su propio carácter, gracias. No es que cada quien tenga su propio carácter, no es que tú tengas tu carácter y yo tenga el mío. O que cada persona tenga un carácter distinto, ¿verdad? A la luz de la palabra dice que hay un proyecto para nuestro carácter. Y eso es lo que el Señor hoy nos estará llevando a conocer. ¿Cuál es el proyecto de Dios para nuestro carácter? El cual debe ser transformado. Pero transformado tomando qué forma, o cuál es el modelo que debe tener nuestro carácter, según las Escrituras. Así que abramos hoy las Escrituras en Génesis capítulo 1 y verso 26. Génesis 1:26. En la versión Reina Valera nos dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26 nos habla, o desde el principio, al Señor le interesó que los seres humanos supiéramos que hay un proyecto trazado para nuestro carácter. Es el proyecto de Dios o nuestro carácter según el proyecto de Dios. Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Si tú te has preguntado a qué se refiere la Escritura cuando nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es la palabra imagen y qué es la palabra semejanza?
Pues estas dos palabras nos revelan el proyecto de Dios para nuestro carácter. Estas dos palabras nos llevan al conocimiento de nuestra identidad y ahora, pues, yendo aún un poco más específicos a nuestro carácter. Quiero leerles lo que dice la versión traducción lenguaje actual, siempre Génesis 1:26. Dice la escritura: al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los a las aves de los cielos y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Pero la parte que hoy estamos resaltando es la primera. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos al ser humano tal y como somos nosotros. Cuando la escritura, Aníbal, nos dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, me causó mucha curiosidad de poder indagar en la escritura, de poder obtener la revelación. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando al decirnos imagen y semejanza? Y me encantó lo que encontré en esta versión, cuando dice la escritura, hagamos al ser humano tal y como somos nosotros. ¿Cómo podríamos decir, Aníbal, cuando la escritura dice, hagamos al hombre tal y como somos nosotros? Está hablando no solamente de algo parecido, más bien está hablando de algo idéntico, ¿no crees? Amén. Y no está hablando solo de una forma física. Amén. Sino de algo integral también. Es algo integral, como lo es nuestro carácter. Creo que muchas personas al leer la escritura cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, tal vez se han formado una idea de lo superficial o de lo externo, ¿verdad? Hablando de color de piel, de tipo de cabello, estatura, etc. Pero no es de eso de lo que habla la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos esto, si no lo entendemos, las personas piensan que el Señor solo está hablando de forma figurada, pero no de algo real, no de la veracidad de la palabra del Señor. Entonces lo toman únicamente como un símbolo. Las escrituras no son un símbolo, ninguna parte de la escritura es un simbolismo. Toda la escritura es verídica, es verdadera. Cuando la palabra nos dice que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ahora en esta versión nos dice que nos hizo a nosotros, dice tal y como Él es. Eso es verdadero, nosotros fuimos hechos exactamente igual que como es Dios nuestro Padre. Eso llena nuestro corazón de gozo. Sí, porque sabemos que Dios es, podríamos decir, una persona perfecta, que no tiene ningún error. Amén. Y cuando nos habla que tenemos su imagen, nos deberíamos de sentir contentos porque muchos pensamos que tenemos el carácter de, bueno, yo me parezco a Él, amén, pero realmente tenemos el carácter de Dios. Amén. Tenemos el carácter de Dios. Creo que antes no lo habían visto a las personas de esta manera. Amén. Solo imagen y semejanza, pero ¿qué hay con el carácter, verdad? Por eso aún las personas que tienen años de estar congregados o de haber recibido a Cristo, no se habían interesado en su carácter porque ignoraban que había un proyecto hecho por Dios para el carácter de los hijos de Dios, que todos tuviéramos el mismo carácter. He notado, por ejemplo, en las familias, hablando terrenalmente, en las familias, por ejemplo, una familia de 5 hijos, ¿verdad? He visto en las distintas familias que humanamente no todos los hijos heredan el carácter de los papás. Algunos heredan el carácter del papá, otros el carácter de la mamá, otros heredan del abuelo, de la abuela, de un tío, de un primo, etc. Pero no todos tienen exactamente el mismo carácter. Cuando nosotros vemos las escrituras, el proyecto de Dios no es igual. No es que cada hijo en el reino de Dios tiene un carácter diferente. Más bien en el reino de Dios todos debemos tener el mismo carácter. Pero ¿cuál es el modelo de carácter que nosotros debemos tener? ¿Quién es la persona que nos muestra a nosotros cuál debe ser nuestro carácter? Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. No podemos tomar un modelo diferente que el que ya nos ha sido dado a la luz de la palabra. La Escritura dice que nosotros debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Resalta de Cristo, ¿verdad? Del Hijo de Dios, de Cristo. No de alguien más, sino del Señor Jesucristo. Queremos ir al contenido de nuestra lección para
para ya ir profundizando un poco más en el proyecto de Dios para nuestro carácter. Principio del reino. Existen dos palabras griegas en el Nuevo Testamento, ambas traducidas al castellano. En la versión Reina Valera 60, por imagen. Una es eicono, se pronuncia ícono, y la otra carácter, cuya castellanización es carácter. Esta última aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 1 y verso 3, donde se está hablando de Cristo y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera, el mismo versículo. Dice la Escritura, la fiel imagen de lo que Él es. La palabra imagen es carácter, por lo que significa que Cristo tiene exactamente el mismo carácter del Padre. Todas las virtudes morales del Padre están en el Hijo. Quiero compartir Hebreos 1.3 en la versión TLA. Amén. Y nos dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Amén. El Hijo de Dios, dice en esta versión, traducción lenguaje actual, el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Es el ejemplo que utilizaba hace un momento. Si hablamos de una familia terrenal, no todos tienen el carácter de los papás o del papá. Pero en el reino de Dios, el modelo es Cristo. Y dice que Cristo tiene el mismo carácter del Padre. Dice, el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Y si dicen todo, sin duda alguna, incluye el carácter. No deja fuera el carácter. Por el contrario, dice, en todo es igual al Padre. Pero me ha encantado mucho esta versión, este versículo en la versión Reina Valera, que es el que acabamos de leer. Vuelvo a leerlo. Dice esta versión, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. No está hablando de una imagen distinta, está hablando de la imagen misma. En una oportunidad los discípulos le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús les queda viendo y les dice, ¿me han visto a mí? Han visto al Padre. En otras palabras, les estaba diciendo, soy exactamente igual, soy igual que Él, soy idéntico al Padre en absolutamente todas las cosas. La respuesta de Jesús no fue, ¿me han visto a mí? Me parezco a mi papá o a mi padre. Por un poco soy igual que Él. O por un poco soy igual que Él. Nos parecemos algo con mi Padre. No dice así la Escritura. Dice, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Qué certeza con la que el Señor Jesucristo podía decir estas palabras. Puedo decir, Jesucristo no tenía ningún problema en decirle a los discípulos que era exactamente igual al Padre, porque ellos habían visto el carácter de Cristo, habían visto el testimonio del Señor Jesucristo, habían visto que en nada variaba el Señor Jesucristo con lo que ya había sido dicho a través de los profetas, a través de todo lo que había quedado escrito. Jesucristo es la fiel imagen del Dios Todopoderoso. No había ninguna diferencia. Ningún error. Ningún error. Así como el Padre no tiene ningún error, Jesucristo tampoco tiene ningún error. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta entonces que ese es el modelo que nosotros tenemos también para nuestro carácter. Ningún hijo de Dios debe tener un carácter distinto al carácter de Dios. Todos los que somos hijos de Dios tenemos que ser la fiel imagen de lo que Dios es. Y debemos decir lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. Pero hoy, ¿quién se atreve a decir, ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Solamente aquellos que hemos entendido la revelación de Dios, pero no solo la hemos entendido, sino que la hemos tomado para que sea formada en nosotros. Como dice la palabra, hasta que todos lleguemos. Estamos hablando de algo verídico. Vayamos a la siguiente parte. Las otras expresiones que se refieren a imagen o icono están en Romanos 8:29,
en 2 Corintios 4:4, en Colosenses 1:15 o también Colosenses 3:10, lo cual vamos a estar estudiando más adelante. Por eso no les doy ahora mismo estos pasajes. Pero queremos ir a algunos puntos hablando de nuestro carácter según el proyecto de Dios. Vamos a ver el primer punto, Aníbal. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:26. ¿En qué consiste esta imagen de Dios en el hombre? Obviamente no es física, sino espiritual. Esto significa, entre otras cosas, que Dios creó al hombre con el mismo carácter moral que él, con las mismas virtudes morales de Dios. Esto revela que el plan original de Dios es que todos los descendientes de Adán y Eva debiéramos tener el carácter de Dios. Aquí nos está hablando que la imagen de Dios dice que no consiste, como hablábamos anteriormente, en algo físico, sino que nos está hablando que es el carácter moral, o en otras palabras es como nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Amén. Dice, con las mismas virtudes morales de Dios. O sea que debemos de ser, tener las virtudes que Dios tiene. Amén. Porque si no las tendríamos, vemos que muchas personas dicen, tú no tienes el carácter de Dios, pero porque no mostramos las virtudes que el Padre ya nos impuso a nosotros. Así es. Amén. La Escritura nos dice que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes. ¿De qué se tratan las virtudes? Es el carácter de Cristo. Nuestro carácter está formado por las virtudes del Señor Jesucristo. En la lección anterior a esta, la número 1, estuvimos viendo carácter y personalidad. Y estuvimos viendo que personalidad es aquello que es neutro, que de ninguna manera debe ser cambiado porque es perfecta. Dios nos dio personalidad como una forma para hacernos únicos en medio de todas las demás personas. Para diferenciarnos los unos de los otros. Pero si hablamos de carácter, estamos hablando de algo que sí debe ser transformado. Que debe ser visible a la hora de interpretar nuestro carácter. Amén. Es algo que debe ser visible. ¿Cómo hacemos notar nuestro carácter, pero según el proyecto de Dios? Y es anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. La Escritura nos dice, por ejemplo, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. No sé si dijimos las 9, pero dice la Escritura que contra tales no hay ley. ¿De qué está hablando? Está hablando del carácter. Si hablamos de amor, ese es el carácter de Cristo. Paz, ese es el carácter de Cristo. Fe, ese es el carácter de Cristo. ¿Qué otro más? Bondad, ese es el carácter de Cristo. Entonces, si alguien ahorita está en su casa con un signo de interrogación aquí en la cabeza, ¿verdad? No entiendo todavía qué es el carácter. Te quiero decir que eso es el carácter. Cuando nosotros vemos el fruto del Espíritu, nos está revelando el carácter de Cristo. Si la Escritura nos dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes, ese es el carácter de Cristo. Únicamente lo que tenemos que hacer al ver nosotros la Escritura, más que ver las acciones de Cristo, ver la actitud del Señor Jesucristo al realizar milagros, al sanar a los enfermos, al relacionarse en amistad con las personas, al obedecer a Dios nuestro Padre. Toda la Escritura nos revela carácter, el carácter perfecto de Dios, pero ahora en el Señor Jesucristo. Entonces no nos podemos perder de ninguna manera. Amén. También, como decía usted, nosotros podemos decir, tengo el carácter de Cristo, pero Cristo tenía, como decíamos, amor, gozo, paz, pero yo puedo tener amor y si no tengo paz, no está completo. Un pequeño error, mi carácter ya no se refleja como el de Cristo. Jesucristo dijo algo base y dijo, me has visto a mí, has visto al Padre. No dijo, como decíamos hace un momento, me has visto a mí, has visto un poco del Padre. Cuando tú nos dices, puedo tener amor, pero por ejemplo, me falta paz, estamos hablando de algo
incompleto, no de algo integral. El carácter de Cristo debe ser integral en la vida de los seres humanos. Me ha encantado algo que el Señor nos ha estado hablando a través de nuestro apóstol general, el apóstol Abraham Castillo, en Reforma Apostólica. Y nos ha estado hablando de cómo muchas personas no han entendido cuál es el proceso en el que hemos entrado. Y creen que se trata de cada día ir agregando una virtud más. O cada mes agrego una virtud más hasta que con el tiempo obtenga el carácter completo, un carácter perfecto, el carácter de Cristo, lo cual no es así. Cada ser humano que se convierte al Señor Jesucristo y es bautizado, como dice la palabra, dice que ahora procedemos de un mismo Padre, el cual es Dios. Allí dice la Escritura que es puesta la genética de Dios en nosotros, no una genética incompleta. Dios no pone una pequeña parte de su genética y dentro de un año pone otra pequeña parte y dentro de otro año pone otra pequeña parte. No, Él allí deposita totalmente todo el contenido de su genética o su genética completa. ¿Con el propósito de qué? De hacernos completos, de hacernos cabales, de que seamos su plena expresión, de como dice la Escritura, del mismo Señor Jesucristo. En Hebreos 1:3 que acabamos de leer, donde está escrito y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, fue puesta toda la substancia de Dios en nosotros cuando fuimos bautizados, cuando nacimos de nuevo. No es que se van a ir agregando virtudes a nuestro carácter hasta que sea completado el carácter de Cristo. No es así. En nosotros ya está el carácter de Cristo. Pero es interesante e importante que yo vaya a la Escritura y yo conozca cuál es mi carácter para que lo pueda expresar con toda libertad. Muchas personas, por ignorar cuál es su carácter según el proyecto de Dios, aún siguen sin expresar el carácter correcto, expresando ahora un carácter fundamentado en lo humanista o un carácter que se ha tomado del modelo del mundo, porque ignoran que Dios tiene un proyecto para nuestro carácter, para los que ahora nosotros somos sus hijos. Así que qué interesante, es una lección un poco amplia, pero gloria al Señor porque el Señor toca varios puntos acá para que no queden dudas respecto al proyecto de Él para nuestro carácter. El punto número 2. Fuimos predestinados no solo a ser de Dios, a ser hijos de Dios, sino a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 y verso 29. Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo de la Escritura lo dice todo. Dice que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra conforme nos revela que es la forma. Dice conforme a la imagen de su Hijo. O sea, con la forma de la imagen de su Hijo. No dice con un poco del Hijo o que nos pareciéramos un poco entre hermanos. No, dice de que el Señor nos predestinó para que tuviéramos la forma del Señor Jesucristo. Si hablamos de predestinación, estamos hablando de que esto lo decidió Dios desde antes de la fundación del mundo. No es cada persona que debe elegir cómo quiere que sea su carácter o qué carácter debe manejar. Más bien dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, Dios ya había establecido cuál debía ser nuestro carácter. Y hoy estamos viendo cuál es ese carácter que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, el cual es el carácter del Señor Jesucristo. Algo más que quiero resaltar es que la palabra predestinados, como lo dije hace un momento, ¿verdad? Está hablando de que ya fue una decisión tomada. Ya estaba definido lo que iba a pasar. Ya estaba definido, ya estaba dicho. Jesucristo entendió perfectamente que había venido a la tierra a cumplir lo que Dios había dicho, a cumplir lo que ya había sido predestinado, no a darle un giro,
no a inventar nuevas cosas O hacerlo a su modo. o hacerlo a su modo. Él entendió que había venido a hacer conforme a lo que había sido establecido. Y es lo que nos corresponde a nosotros también, los hijos de Dios. Amén. Y también nosotros como hijos de Dios debemos de obtener ese carácter, como decía usted, bonanza, paz, paciencia, etcétera, pues. Amén. Entonces nosotros creemos que al tener una, ya tenemos ese carácter. Y no es de ir, bueno, hoy avanzo un poco, hoy avanzo otro, sino que vemos que cuando Jesús vino aquí a la tierra, de una vez vino con el carácter de Dios. Amén. Porque vemos que desde niño Jesús reflejaba la imagen del Padre. Nosotros venimos a, podríamos decir, a cambiar cuando ya estamos grandes o ya tenemos un entendimiento avanzado. Pero Jesús desde pequeño empezó a reflejar ese carácter de Cristo. Amén. Y no, como vemos hoy en día, unos niños no era llorón, no tenía ninguna deficiencia. Era un carácter perfecto que él venía a demostrar. Amén. Porque para eso había sido enviado a esta Amén. tierra, para revelarnos ese modelo, el modelo trazado por Dios el Padre para nuestro carácter. Ese es el privilegio que tienen hoy la juventud. Por ejemplo, tú o algunos que son menores de edad que tú Amén. y que están dentro de hogares cristianos en Misión Cristiana del Calvario. El poder conocer a su corta edad cuál es el proyecto de Dios para su carácter. Como tú bien lo dices, ¿cuántas personas ya de una edad avanzada vinieron a saber que había un proyecto para su carácter? Y es hasta ahora que han tenido que comenzar a ser transformados. La palabra nos dice que cosas mayores haremos. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de esto. Está hablando de que se levantarán generaciones las cuales conocerán el proyecto de Dios para nuestro carácter y lo comenzarán a expresar, así como el Señor Jesucristo, desde niños. Amén. Hoy vemos tantos niños que ya conocen el modelo a seguir, saben cuál es el proyecto de Dios. Amén. E incluso corrigen a los mayores. Amén. Corrigen a los mayores conociendo cuál es el diseño de Dios. Niños que ya están manifestando el poder de Dios, orando por los enfermos y los enfermos son sanados. Estas son las cosas mayores de las cuales nos habla el Señor. Pero este punto número 2 tiene algo más. En 2 Corintios capítulo 3 y verso 18 nos dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo lo tengo acá en dos versiones distintas. Por ejemplo, en la versión NTV dice la Escritura: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. La gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, escuchen esta parte, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esta versión lo dice un poco más claro. Dice que somos transformados a su gloriosa imagen. Lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre está siendo transformado según el proyecto de Dios. Este proyecto fue el que se trazó desde el principio. Adán y Eva pecaron y allí el hombre perdió la imagen de Dios. Pero el proyecto de Dios nunca se perdió. Siempre estuvo firme. Siempre estuvo firme. No es que dijo nuestro padre: Adán y Eva me echaron a perder este proyecto, así que tendré que hacer un proyecto distinto o otro proyecto. A mi manera. A mi manera. No, Él continuó con lo que se había trazado desde antes de la fundación del mundo. Este proyecto glorioso del Señor. En la versión PDT, este mismo versículo nos dice: con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Pero esta otra versión también nos habla de imagen y dice: y así somos transformados en su imagen cada vez
con más gloria. O sea, la imagen de Cristo cada vez tiene más gloria o mayor potencia. Es más evidente cada vez en nosotros los hijos de Dios. Se manifiesta más. Se manifiesta más. ¿Quién hace esto? Dice que es el Espíritu del Señor. Dice, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay otra versión que dice, es el Espíritu del Señor el que nos transforma a la imagen del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos este carácter según un proyecto carnal o del hombre. Este proyecto es el proyecto de Dios. Estamos hablando de algo espiritual. Y al mismo tiempo estamos hablando de lo integral. Pero vayamos al punto número 3. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, no meramente para ser salvos, sino para ser santos delante de Dios en toda nuestra manera de vivir. Nos está hablando que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice, para ser santos delante de Él. Ser santos delante de Él, en otras palabras, ser perfectos delante de Él. Amén. Porque un padre no quiere un hijo que sea necio, que no le haga, que si le dice que haga algo y no lo hace. Nosotros debemos de reflejar que somos buenos hijos de Él. Sí. Otra cosa más que nos dice en esta parte que nos acabas de leer, es que dice, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, no solo para ser salvos. Amén. La mayoría de personas en las diferentes congregaciones, su mirada es únicamente salvación. Y se han ocupado tanto en la salvación que han descuidado su carácter. Sin entender que nadie verá a Dios si no tiene un carácter santo. Un carácter perfecto. Si no tiene un carácter perfecto. Entonces no se han dado cuenta que han descuidado el factor, si le podemos llamar así, por el cual puedo obtener la salvación. Creen que solo por decir, reconozco al Señor, y de ahí esperar a que el Señor venga. Entonces se quedan estancados y no hay una transformación en su vida. La gente piensa que se trata solamente de recibir a Jesucristo como el Señor de mi vida, bautizarme y, como se dice en Guatemala, y cultear. Estar culteando, ¿verdad? Ir todos los días al culto, al culto, al culto. No se trata de eso. El proyecto de Dios no solamente es para salvarnos. El proyecto de Dios es transformarnos a su imagen y conforme a su semejanza. Pero ¿qué tanto tiempo estamos nosotros invirtiendo? O si no lo hemos entendido, ¿cuánta gente se ha limitado únicamente a quedarse con la experiencia inicial, pero sin darle seguimiento a la transformación de sus vidas? Muchas personas que tienen 30, 40, 50 o digamos 100 años de estar en el Evangelio y no tienen ni un solo cambio en su carácter. Están en la misma situación. Están en la misma situación que en el primer día. No han tenido crecimiento o no han tenido desarrollo en el proyecto de Dios. ¿Qué va a pasar para la venida del Señor? Sin duda alguna no habrá aprobación del Señor para estas personas. Cuando la Escritura nos dice que nosotros edifiquemos sobre la roca que es Cristo, pero que cada uno mire cómo sobreedifica y que va a ser probada la obra de cada uno. O sea, seremos evaluados al final. Y cuando hablamos de sobreedificar, está hablando de nuestro carácter. Está hablando del proyecto de Dios para nuestro carácter. Va a ser probado. ¿Qué sucederá cuando la gente tiene, por ejemplo, 80 años de estar digamos así, en el Evangelio? 80 años. Y de repente se enteran que no han hecho nada durante 80 años. Porque no han procurado transformar sus vidas. Siguen con ese carácter arrogante. Siguen en pleitos y discusiones con su familia y con sus hermanos. Siguen teniendo celos. Siguen teniendo divisiones entre ellos. Siguen teniendo pensamientos no acorde a la santidad de Dios. Da un aspecto de una persona como que si no fuera hija de Dios. Nunca han tenido identidad de Dios. Lo único que les ha dado, digamos así, identidad, es llevar una Biblia. O es dirigirse todos los domingos hacia un templo para ir a un culto. Pero la Escritura dice, es que el proyecto de Dios no es meramente para salvarnos. Claro, Él nos va a salvar. De hecho, la palabra dice
que por gracia ya somos salvos. Por haber creído en Jesucristo ya somos salvos. Pero la razón por la que Dios nos llamó no era para salvarnos, sino para reflejar su proyecto ante todas las personas, para que el mundo conociera cuál es el proyecto que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Hay dos partes más acá en el punto número 3, ¿nos las puedes leer? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro 1:15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque aquí escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nos está hablando aquí que dice: el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, también que no tuviéramos ningún error, porque nosotros creemos que somos santos y tenemos un montón de errores. Entonces nunca pasamos de ahí, como estamos hablando, que yo creo que voy a ser salvo, pero vemos que mi carácter sigue siendo el mismo. Amén. Sigo teniendo pleitos, que soy desobediente. Entonces no hay ninguna transformación, o no se nota que estoy siendo edificado. Amén. No estoy reflejando ninguna santidad. Amén. Los dos versículos que nos acabas de leer, tanto Efesios como Primera de Pedro, Efesios nos habla respecto a, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, nos habla de santidad. Primera de Pedro 1:15 nos habla de también de lo mismo, ¿verdad? Amén. Dice, sino que aquel como que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de santidad. Amén. Si nosotros le hablamos a una persona religiosa respecto a la santidad, que el Señor dice que debemos nosotros ser santos, ¿cuál es la respuesta que tienen cuando nosotros les decimos debemos ser santos? Puede decir que seamos santos, le decimos nosotros, y Él nos va a decir: pero tú no lo reflejas. Si nuestro testimonio no es el testimonio Amén. correcto. Tú no tienes ese carácter de Cristo y me estás obligando a que yo lo tenga. O en otras palabras, me estás diciendo que lo tenga. Y como sabemos que también debemos de ser ejemplo, Amén. debemos de reflejarlo. Lo que dijo Jesucristo: me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué modelo de santidad estamos mostrando nosotros? Amén. ¿Por qué también muchas personas, cuando nosotros citamos esto, dicen es que santo solamente es Dios? Amén. Y entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Entonces, ¿de dónde salió Efesios 1:4 o Primera de Pedro 1:15 al 16? Amén. Prácticamente este es el mandato del Señor. En Primera de Pedro lo dice un poco más claro. Nos dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y finaliza diciendo este versículo: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es esto entonces? ¿Es una sugerencia? No, nos está diciendo que debemos de ser. Es un mandato entonces. Entonces, no estamos hablando de algo imposible. Estamos hablando de un mandato del Señor. ¿Por qué si obedecemos el mandato que dice no robarás, pero desobedecemos al mandato del Señor que dice sed santos? ¿Por qué si obedecemos nosotros a no mentir, pero desobedecemos en cuanto a nuestra santidad? Entonces está sucediendo de que no estamos manifestando el verdadero carácter de Cristo. Estamos haciéndolo de una forma mediocre. En el número 4 nos habla también de otro aspecto importante de nuestro carácter. Dice: fuimos llamados no solo a tener a Dios como Padre, sino a ser perfectos como Él. Ahora, la pregunta es: ¿cómo nos quedó el ojo ahora? Si la gente dice que es imposible ser santo y a esto todavía le agregamos ser perfectos, ¿cuál es la pregunta ahora de las personas? ¿Será posible ser perfectos? Según el proyecto de Dios, este es un mandato y esto ya se encuentra en nuestra genética. Alcanzar su imagen. Expresar su imagen. En la genética de Dios en nosotros ya hay perfección. Nosotros somos perfectos por naturaleza. Y esa perfección es la que nosotros debemos manifestar al mundo. Es la que debemos vivir y manifestar en todo lo que hagamos. Tengo aquí algunos versículos de la Escritura que reafirman lo que ahora nosotros estamos hablando. Mateo capítulo 5 y verso 48 dice:
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Colosenses 1:28. Finaliza este versículo diciendo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Está hablando de los seres humanos. Y Colosenses 4:12 nos dice, para que seáis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces la perfección es el carácter de los hijos de Dios. Debemos de tener, como decía usted, esta perfección se refleja en nuestro carácter. Al yo tener un carácter igual al del Padre, reflejo que estoy siendo perfecto. Cuando nosotros hablamos de expresar la perfección, ¿en qué áreas o en qué nosotros podemos expresar la perfección? Sin duda alguna en todas, pero quiero mencionar algunos ejemplos sencillos para que podamos entender de una mejor manera qué es ser perfectos delante de Dios. Hablamos de un testimonio perfecto. Las personas que trabajan en las diferentes cosas, si es que algo propio o si trabajan para alguien, debemos hacer todo perfecto. Si alguien de repente va a chapear, debe chapear de forma perfecta. No chapear medio que, solo como que acostando el zacate. Cuando yo chapeo de forma correcta, estoy dando testimonio a mi jefe y a las personas que vean mi trabajo que soy hijo de Dios. Hasta ahí se manifiesta si yo soy perfecto. Evidencia que estoy haciendo las cosas como deben de ser. Perfectas. Si hablamos de cocinar, no vamos a agarrar y vamos a medio preparar la comida, ¿no? La preparación de la comida debe ser perfecta. Si nosotros hablamos de qué otra cosa, de estudiar, no vamos a la escuela con nuestra mente pensando, como dirían algunas personas por acá, ¿verdad? Con un 60, aunque paso. Sea de barrigazo, paso, ¿verdad? Aunque sea de panzazo, dicen algunos. No, el Hijo de Dios no tiene en su mente 60. El Hijo de Dios apunta hacia la perfección. El Hijo de Dios apunta a manifestar aún en la escuela todas las virtudes del Señor Jesucristo. Entonces, si hablamos de perfección, Aníbal, estamos hablando de algo integral en nuestra vida. Algo que debemos de demostrar en cualquier momento o en cualquier circunstancia que estemos pasando. Amén, en todas las situaciones. ¿Por qué aplicamos solamente la perfección cuando nos reunimos como congregación? O por decir así, cuando vamos al culto. Ahí, hola hermano, que el Señor lo bendiga, qué gusto, qué bendición hermano. Pero y las otras horas del día, ¿qué fue lo que expresamos? Me llamó la atención en una oportunidad, estuvimos en una reunión de pastores y un hermano, estuvimos con él todo el día conviviendo por la reunión y él bromeaba y todo, ¿verdad? Cuando terminó el día y ya fuimos al servicio en la noche, al culto, y de repente él sube y toma el micrófono, era otra persona. Yo me quedé perplejo viéndole, su voz cambió, la manera en la que hablaba cambió, y me quedé yo así asustado viéndolo. Y dije, pero esta es otra persona, no es el mismo con el que he convivido durante todo el día. Cuando terminó el servicio me acerco a él y le digo, hermano, me sorprendiste, porque durante todo el día tu comportamiento fue así, y le mostré. Pero ya cuando tomaste un micrófono en la noche, te transformaste, no eras la misma persona. Y me dice, hermano, ¿será? Y le digo, sí, eso sucedió. Me causó mucha gracia ver eso, porque eso pasa cotidianamente. Las personas dentro de un culto mostramos algo que no es lo mismo que somos durante todo el día. Mostramos que somos unas personas perfectas, pero en el día no actuamos correctamente. Pero en el día practicamos, ¿qué? Toda clase de situaciones humanas o corrientes de este mundo, pero en el culto nos transformamos. No, el Señor está hablando de algo perfecto, de algo que es integral, de algo que es la vivencia cotidiana de las familias completas, de todos los que estamos en Cristo. No debemos de aparentar que tengo la imagen de Cristo, porque si yo aparento, en algún momento me podrán ver o van a reconocer que no estoy bien. Amén. Entonces debo de reflejar esa imagen en cualquier momento. Amén. Esa imagen debe estar presente. Vivir con esa imagen. Vivir con esa imagen. De lo contrario, no estamos siendo íntegros. Amén. No estamos siendo cabales. De lo contrario, estamos
falsificando únicamente momentos de nuestra vida, lo cual no debe ser así. Hay una parte más acá. El término perfecto en estos contextos es la traducción de la palabra griega teleios, el cual no se refiere a una perfección absoluta. Teleios significa acabado, completo, completado, que ha alcanzado su pleno desarrollo, maduro, adulto, cumplido, realizado. Esto significa que el plan de Dios es edificarnos en todos los aspectos de nuestra vida y carácter. Cuando la Escritura nos habla de ser santos o ser perfectos, está hablando de la madurez espiritual. Está hablando de gente ya crecida, de gente desarrollada, de gente que ha alcanzado el propósito por el cual el Señor le ha creado. O podríamos decir, tiene una estatura ya avanzada en lo que es ser como Cristo. En nuestra vida espiritual. Por eso es que no podemos nosotros basarnos en lo físico cuando la Escritura habla de imagen. Más bien la Escritura nos está hablando de algo espiritual. Nos está hablando de nuestro carácter, amén, de nuestra manera de ser. Qué importante es saber esto, porque muchas veces muchas personas se han basado en lo físico y más que todo han apuntado hacia por ejemplo, la forma de vestir. Si es varón, debe andar todo el tiempo con una camisa manga larga, con un pantalón de tela, etcétera. Si es mujer, su falda tiene que llegar por lo menos a los tobillos, y si su blusa es con cuello de tortuga, mucho mejor. Entonces, no nos hemos dado cuenta que no está hablando la Escritura de algo externo, algo físico, o de algo físico. La Escritura nos está hablando de nuestro carácter. Y si hablamos de lo físico, no todos nos parecemos físicamente. Hay personas de tez clara, hay personas de tez morena. Estamos hablando también de personas altas, de personas pequeñas. Estamos hablando de personas que un poquito más anchas, que otros un poquito más delgados. Estamos hablando totalmente de algo de lo que la Escritura no revela. No enseña. La Escritura nos está hablando del carácter. Amén. Veamos el punto número 5, Aníbal. No es suficiente solo hacer. Hay que crecer hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo. Efesios 4:13 al 15 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es el propósito de Dios al establecer todos los dones ministeriales en la iglesia. Aquí se refiere a que nosotros, nos dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén. O sea que nosotros debemos de tener una actitud podríamos decir, una actitud madura, pues. De adultos. De adulto. Bueno, no significa que un niño también actúe como un adulto, pero sí tener el entendimiento de que debo de alcanzar la actitud o el carácter del Padre. Porque Amén. Sabemos que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, actuamos sin madurez. Yo voy a conversar, un ejemplo, voy a conversar con una persona y si le estoy hablando, incluso en mi forma de hablar, se va a notar que si soy un verdadero hijo de Dios. Amén. Porque, como decía usted, la persona que usted dice que cuando estaba predicando era una persona y a la hora de conversar era otra, él mismo no se había dado cuenta de que tenía dos formas de ser. Amén. Entonces, doble personalidad, amén. Doble carácter. Nosotros aparentamos que estamos teniendo un carácter, pero no aparentamos que lo tenemos, que siempre en nuestra forma de vivir debemos de actuar con el carácter de Dios. También nos está hablando que dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor.
debemos de seguir esa verdad en amor. Porque también si nosotros en en nuestra forma espiritual no estamos bien, no estamos llenos, no tenemos ese carácter bien definido, podemos actuar de una manera que no es correcta. Porque yo puedo poner un ejemplo, puedo estar aquí con usted dando la lección, pero en mi casa puedo ser otra persona. Amén. Entonces ahí, ¿qué ejemplo estoy dando? Entonces Jesús me mostró un ejemplo y yo también ese ejemplo debo de ser también. Ese es el ejemplo que yo debo mostrar. Amén. Mi modelo reflejó al mundo ese ejemplo. Es el mismo ejemplo que yo debo mostrar al mundo también. Pero es un ejemplo de una persona crecida, de una persona que como dice la Escritura, ya ha dejado lo de niño para ahora manifestarse como alguien maduro. Y es algo que nosotros tenemos que buscar. La Escritura nos dice que nosotros debemos llegar a la medida de la estatura. Habla de una medida y habla de una estatura. Hablando espiritualmente, porque si nosotros hablamos físicamente no le llegamos, ¿verdad? En Guatemala la mayoría de personas somos chaparritos, pero está hablando de algo espiritual. La Escritura, vuelvo a decir, nos dice medida y nos dice estatura. Tenemos que conocer cuál es nuestra medida y cuál es nuestra estatura. De lo contrario, nos va a ser imposible el nosotros alcanzar el propósito del Señor. Y tal vez vamos a tener una vida pero llena de vanidad, pero no una vida centrada en el plan, proyecto y propósito del Señor. Entonces, tenemos nosotros que alcanzar este propósito de Dios al establecer todos los dones ministeriales dentro de la iglesia. No está hablando solamente del carácter que debe tener el pastor o el carácter que deben tener los discipuladores, está hablando del carácter que debemos tener absolutamente todos, incluidos también los niños. Amén. ¿Sabes, Aníbal, que si nosotros hablamos de carácter, no estamos hablando solamente si la persona es enojada o no lo es, o si es paciente o no lo es? Cuando nosotros hablamos de carácter, estamos hablando de toda la expresión de una persona, o todo lo que compone tanto virtudes como defectos. En Cristo no hay defectos, solamente virtudes. Pero aún es increíble cuando uno va a las redes sociales, por ejemplo, Facebook es una de las más populares. Uno va a Facebook y ¿qué es lo que nosotros encontramos? La expresión del carácter de miles de millones de personas. En sus publicaciones tú puedes saber cuál es su carácter. Tú ves si esas publicaciones son decorosas o deshonran el nombre del Señor. Por ejemplo, publican a veces algunos escritos. Tú los lees detenidamente y te puedes dar cuenta si esa persona está bien ubicada espiritualmente o si esa persona todavía le falta para llegar a la medida de Cristo. Es que es increíble como en todo lo que nosotros hacemos manifestamos nuestra forma de ser. Manifestamos el carácter de Cristo y no solo el carácter de Cristo, manifestamos qué medida tenemos en este momento. Ahí mostramos aún cuánto nos falta por llegar a la medida que nos ha sido mostrada según el proyecto de Dios. Entonces, en una oportunidad el apóstol Ronald nos hablaba, fue en este congreso pasado, y nos hablaba él y decía, aún en eso debemos tener cuidado, aún cuando nosotros escribimos en redes sociales, nuestras faltas de ortografía, no les prestamos atención. Y el mundo nos está viendo, es un hijo de Dios y qué mala ortografía tiene. Pareciera que no cabe dentro de esto, pero aún allí nosotros estamos manifestando el carácter de Cristo. En un mínimo detalle podemos reflejar, arruinamos todo nuestro carácter. Amén. Hoy, por ejemplo, pensando en esto en la lección, agarré mi teléfono y me puse a ver estados de WhatsApp. Y como tengo los números de teléfono de los hermanos de la iglesia y de hermanos de otras congregaciones, dije, nunca me he dado a la tarea de revisar. Así es, de revisar uno por uno a ver qué es lo que publican, y me puse a revisar. Encontré muchos hermanos que edifican con los estados que ponen ahí, versículos de la Escritura, o cosas que el Espíritu les da a ellos y ellos lo escriben, o imágenes allí, y me encantó ver y me edifiqué. Pero también encontré algunas cosas que no iban como que encajando con la identidad que ahora nosotros tenemos, algunas cosas extrañas o raras.
Entonces con ello, vuelvo a decir, uno está no solo manifestando al mundo un error, sino aún en ello, entre nosotros también debemos observarnos para poder corregirnos los unos a los otros, porque dice la Escritura, hasta que todos lleguemos. No está hablando solamente del pastor, está hablando de una congregación completa. Todos debemos llegar a esa medida. El siguiente párrafo nos dice, si hiciéramos una síntesis para descubrir el carácter que cada uno de nosotros debemos tener según el proyecto de Dios, entenderíamos que debemos ser como Cristo, es decir, tener el mismo carácter del Hijo de Dios, ser perfectos como nuestro Padre, y para eso debemos crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si eres una de las personas que hasta este momento había pensado, eso es imposible, ¿cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a ser perfecto? ¿Cómo voy a tener el mismo carácter de Dios? Hoy, a través de las Escrituras, hemos estado aprendiendo. El Señor nos ha estado mostrando que no solamente es un proyecto, es el mandato de Dios para nuestro carácter. Tenemos una última parte, ¿nos la puedes leer? Ser como Cristo es la gran síntesis que resume todas las virtudes del carácter. Esto significa tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Filipenses 2:5. Tener la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. Y andar como Él anduvo, en 1 Juan 2:6. Ser como Él para andar como Él. Carácter y conducta. Amén. Gloria al Señor por lo que hoy hemos estado viendo. Hoy concluye, como dice acá, la gran síntesis. ¿Y qué es la gran síntesis? Dice acá, debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estamos hablando del mismo espíritu que nos guía. También nos dice tener la mente de Cristo, pensar de la misma manera en la que el Señor Jesucristo pensó, andar como Él anduvo. Está hablando de nuestro testimonio, de la manera en la que nosotros actuamos o ejecutamos cada cosa que hacemos. Ser como Él para andar como Él, su carácter y conducta. Así que creo que no ha quedado duda alguna del proyecto de Dios para nuestro carácter. Hemos sido bendecidos a través de esta palabra. Yo en lo personal he sido muy bendecido, creo que tú también. Y esperamos que todos ustedes también lo hayan sido. Así que pongamos en práctica todo lo que hoy hemos estado aprendiendo. A partir de esta enseñanza ya no podemos ver de la misma manera las Escrituras. Cuando vayas a la Escritura es importante que te percates y que te fijes cuál es el carácter de Cristo. No solo te fijes en los milagros, más bien por qué Jesucristo hizo ese milagro. ¿Qué fue lo que lo movió? Lo movió la misericordia, lo movió el amor. ¿Qué virtudes de su carácter lo movieron para realizar esta acción o aquella otra acción? Aprendamos a ver a Cristo en todas las cosas que nosotros hagamos. Aníbal, qué privilegio tenerte con nosotros hoy. Creo que tienes unas palabras para despedirnos. Amén. Muchas gracias, pastor, por darme esta oportunidad de estar aquí y poder ser edificados. Y también les recuerdo a cada uno de ustedes que debemos de alcanzar la imagen de Cristo y nunca parar de ser edificados. Nunca parar de ser edificados. Recuerda eso. No podemos detenernos en nuestra edificación. Cuando alguien piensa que ya lo ha alcanzado, en ese momento ha comenzado a retroceder. El apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, más bien prosigo a la meta. Estamos hablando de no detenernos, porque este proyecto es el proyecto de Dios para todos nosotros. Dios te bendiga, Aníbal, y Dios los bendiga a todos ustedes que nos han escuchado, que sea el Espíritu del Señor guiándonos hasta alcanzar totalmente este propósito y proyecto del Señor.